El Foro de las Artes 2020 fue, por un lado, un gran desafío para la universidad, para nosotros como Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo y Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, para los artistas, las académicas, los académicos, hacer frente a esta realidad que significaba el confinamiento o la imposibilidad de realizar actividades presenciales. Así que le quisimos dar un acento, por un lado, a una línea temática que tuviera que ver con lo que estaba ocurriendo a nivel global y a nivel también social. Y por eso es que también desde las artes quisimos imprimir el concepto de resistencias, resistencias del arte a las desigualdades, resistencias del arte al olvido, a resistencias también de las memorias y de la memoria de lo que llevó en Chile al estallido social durante el 2019. Así que el Foro de las Artes 2020 fue, eh, por cierto, una demostración de cómo el arte y las artes y la cultura pueden desarrollar una capacidad transformadora y una capacidad crítica respecto a lo que está ocurriendo a nivel de nuestras comunidades. Bueno, una de las áreas que significaba mayores desafíos en materia de cómo circula, cómo se transmite el arte, las sensibilidades, las ideas en estos tiempos de pandemia y de manera virtual era sin duda el teatro, ¿no? Las artes escénicas, y por eso también en el Foro de las Artes se hizo presente una serie de manifestaciones de mucha diversidad, de cómo respondían los y las artistas, dramaturgos, dramaturgas, artistas, me refiero, intérpretes de las artes escénicas, incluso por cierto montajistas, para sacar partido a lo que permitía la realidad durante este 2020, que era una transmisión a distancia de las obras. Por eso tuvimos dos ciclos muy interesantes. Por un lado, una convocatoria que realizó el Teatro Nacional Chileno, conjunto con el Departamento de Teatro, que era Delirio de Cautiverio, una convocatoria a desarrollar obras precisamente en este contexto de pandemia, y que significaba también el vínculo con una diversidad muy interesante y muy importante para nosotros como universidad, de tomar contacto tanto de teatros colectivos como agrupaciones teatrales y escénicas en regiones. Así que esa fue una de nuestras líneas de trabajo en teatro, y la otra fue dar continuidad a una serie de obras o parte de obras que se habían propuesto y que no se pudieron montar en el Foro de las Artes de 2019, y entre ellas están trabajos de Elizabeth, entre otras colectivos y artistas del género de arte escénica que se visibilizaron en el Foro de las Artes. Otra de las actividades emblemáticas de este Foro de las Artes 2020 fue el homenaje que le realizó a Lotti Rosenfeld, una figura emblemática, una figura transformadora, y también una figura que seguramente va a seguir generando muchas reflexiones en torno a su trabajo, y que aportó también todo un legado de una sensibilidad como artista y como agente de las artes y de la cultura, como partícipe de las transformaciones y de la crítica al orden
establecido en su momento. Y bueno, tuvimos el privilegio de poder ingresar de manera virtual a la casa de Lotti Rosenfeld, a los archivos que muy generosamente abrió para el Foro de las Artes y todos quienes se conectaron a esta actividad. Su hija, Alexandra Cos, a quien le agradecemos especialmente haya tenido la sensibilidad para sumarse al homenaje que le rendía el Foro de las Artes este año, ¿no? A su obra, a su trabajo, a su calidad también como persona, como artista, que ha sido recordada de manera muy profusa desde que falleció en esta pandemia, como algunos otros artistas y críticos de arte que son muy sentidos y que ha perdido la universidad y por supuesto el mundo de las artes y la cultura en Chile. En el Foro de las Artes 2020 también se dieron lugar a expresiones muy diversas de la creación artística. Por un lado, tuvimos el aporte o la contribución con su creatividad, con su capacidad interpretativa, con su capacidad musical, obviamente, de la profesora Patricia Cifuentes, quien fue parte de la inauguración, quien también fue parte de un concierto organizado por el Departamento de Música, y de la misma forma se le rindió un homenaje con una entrevista a la recientemente galardonada por el Premio Nacional, la profesora Miriam Singer, a cargo de entrevista que realizó la profesora Jimena Matamoros. Por un lado, el Foro de las Artes genera espacios también de reconocimiento a un arte que se cultiva y se desarrolla en las universidades de manera tradicional, y por otro también el foro promueve instancias de participación y de visibilización de otro tipo de creaciones artísticas, de expresiones que buscan e interpelan las fronteras de las artes, ¿no? Y nos referimos a colectivos como el colectivo Delight Lab, quien participó en una acción conjunta con la Galería Cima, otra de nuestros aliados y instancias artísticas, la cual nosotros seguimos con mucha atención lo que están realizando. Realizamos una convocatoria a creaciones audiovisuales en conjunto con la Galería Cima, y por cierto a dos espacios muy relevantes: la Galería Metropolitana, ubicada en Pedro Aguirre Cerda, y con la cual desarrollamos una serie de actividades que tenían que ver con activar y dar espacio también a artistas vinculados al territorio, de la misma forma que el proyecto del festival, o la iniciativa del Festival Periférica, que relaciona a artistas o visibiliza la relación entre artistas con sus orígenes en las periferias, o con la construcción de sentidos en sus obras, en sus prácticas, y no solo relacionadas con el arte, con las periferias, ¿no? Con las comunidades que viven en las periferias. Así que para nosotros es muy relevante dar espacio a esta diversidad de creaciones y con ello dar cuenta también de la multiplicidad de expresiones y posibilidades creativas y también críticas que nos entrega el arte generado en la universidad, y no solo en la universidad, sino que la universidad se transforma en una plataforma para visibilizar ese tipo de expresiones que obviamente el mercado no favorece o no les entrega el espacio que nosotros consideramos que debe tener. ¿Pero qué esta weá es un circo?
Este país está cagado, weón. Quiero olvidarme de eso. Quería olvidarte de eso. No querés que le diga que le pegáis a la gente. Mira, te fuiste, weón. Este weón violento que le pega a los El compatriotas. problema es que si nosotros dejamos impune este acto tan salvaje... Tiene todo eso ten en cuenta, no ha asaltado a nadie. Ya esto es mucho para mí. Plata. Mucha plata. Los arropados nomás, po. Y aberramos por humano. Tú lo que eres un jefe desgraciado. No vale nada. Bueno, lo primero es manifestar mi profunda alegría como admirador del Foro de las Artes por algo que a mí no me cabía ninguna duda, pero que había que constatarlo, ¿no? Que era que el foro de todas maneras se iba a hacer. Eso no solamente requiere una gran voluntad y una gran capacidad de trabajo, sino también mucha creatividad. Así es que desde acá le mando un saludo a todo el equipo organizador y por supuesto también a las autoridades que participaron de esta iniciativa. Como radio también para nosotros nos permitió renovar votos, como se dice en términos religiosos, de complicidad con el foro, de complicidad con la TICREA, y poder también sumar a través del formato que nosotros mejor manejamos, pero que también se nos ha vuelto híbrido, ¿no? Que es el de los programas de radio, una participación al foro. A mí me parece especialmente bonito, voy a usar esta palabra deliberadamente, que además el foro nos haya dado la oportunidad para, no solamente para pensar, sino también para exponer nuestras vivencias, nuestros estados de ánimo, explicar cómo nos vinculamos en tanto individuos con la experiencia artística, ya siendo artistas, siendo gestores, siendo académicos o siendo espectadores. El arte ha estado en el corazón de todo aquello a lo que hemos recurrido en estos meses para poder salir adelante y para poder mirar el futuro con optimismo, y si esto fuese un naufragio, de todas las tablas que hay flotando en el mar, a mí me parece que esta es aquella por la que más vale la pena abrazarse y nadar a la orilla. Así es que felicitaciones al Foro de las Artes. Yo no sé cómo va a ser el año 2021, pero estoy seguro que va a salir también o mejor que como salió este año, y esperamos estar ahí también contribuyendo con nuestro grano de arena. Creo que en todo caso, esto que tú dices con respecto a la música y a los movimientos sociales es algo que pasa mucho antes de la pandemia. O sea, es algo que viene pasando gracias a Internet hace mucho rato. Y también la posibilidad de viralizar tu música, más allá de si es social o no, es una cosa que generó Internet. Y también creo que Internet generó la posibilidad de tener algún tipo de claridad con respecto a ciertas verdades sociales también, ¿cachai? Que antes quizás no teníamos tan enrostradas. O sea, hoy día mucha gente dice que es distinta, las violaciones a los derechos humanos han sido distintas en dictadura versus post 18 de octubre, porque existen los videos y porque podemos ver cómo los pacos han torturado, han matado, han tirado al chico al río, etcétera, ¿cachai? Este mes de octubre ha sido en lo personal muy intenso, porque me ha traído esos recuerdos intensísimos de octubre del año pasado, que no solamente fueron muy fuertes como director de la radio, sino también como ser humano. Son esos momentos que no se olvidan más. Y poder hacerlo a través de estas actividades que hicimos con el foro también fue muy valioso, porque fue completar el círculo que nos faltaba por completar. El foro del año 2019 alcanzó a tener una inauguración y luego no pudo seguir, pero este año lo pudimos hacer. En un mes histórico, en un mes que no vamos a olvidar jamás, igual que el de octubre del año pasado, y que de alguna manera nos hace renovar nuestro compromiso con la construcción de una sociedad donde podamos reconocernos como parte de algo común, ¿no? Compartiendo, no pensando que individualmente vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Así es que me alegra mucho que este año o este primer aniversario lo hayamos podido cumplir, entre otras cosas, participando tan activamente del Foro de las Artes.
Es que el tema de la identidad es algo que se construye día a día y de hecho con las migraciones hoy no podemos decir que la identidad chilena es la misma identidad chilena de hace 40 años, desde hace 50 años. Bueno, hace 40 años nadie quería venir a Chile, estábamos viviendo una dictadura tremenda. Entonces, claramente, o sea, aquí hay un tema con las migraciones, ha llegado mucha gente de otros países. Lo que sucede a nivel cultural, musical, por ejemplo, en lugares como Arica, donde hace muchos años que se está mezclando la música de Perú con la de Bolivia y con la chilena en términos de folclore, la cultura aymara, o sea, ahí el trabajo que están haciendo es muy potente, hay una identidad que ya casi no tiene clasificación. Primero, la relación entre arte y conocimiento, por el giro que se produce hacia la investigación en la enseñanza universitaria como un fenómeno global, no solo de Chile. A través de la investigación se trata de producir conocimiento. Esta se convierte en la principal fuente de riqueza. El giro es de las universidades, ¿verdad? Desde la docencia hacia la investigación. En artes, esto se evidencia a través de la creación de posgrados, el auge de la investigación artística y la creación de revistas también, el auge de la noción de investigación artística. Junto a todo un equipo el año 2019 y que se sintetiza en un libro que es El gesto pedagógico, que nosotros lo hemos dicho, creemos que es un libro sencillo, honesto y que de alguna manera recoge principalmente la mirada y que recoge también la vivencia de quienes fueron participantes de este proyecto, que son las educadoras de espacios educativos del bosque, pero también hay asistentes de educación que están involucradas porque nosotros nos planteamos desde ese lugar. No solamente a mostrar la utopía, sino que a incorporar y a evolucionar esta idea del Simón Bolívar travesti, donde, como bien decía Óscar, no solamente hay una mezcolanza en términos de mestizaje. Si uno mira al José Gil de Castro y a sus representaciones del Simón Bolívar, Gil de Castro es tan brillante que él es uno de los pocos en otorgar ciertas cualidades raciales al Simón Bolívar. Lo otro es brindar espacio en donde las mujeres, disidencias, tengan la oportunidad de, no sé si la oportunidad, pero tengan el espacio de poder interactuar y generar en el fondo estos lazos y conexiones de seguridad en donde, y de respaldo, en donde sea un grupo o una comunidad de mujeres, de disidencias, donde se dé la oportunidad de explorar y espacios en donde el machismo y quizá esta masculinidad tóxica no afecte el espacio o el ambiente donde se desenvuelven. Igual también el equipo es numeroso el de nosotros, o sea, numeroso en el sentido que no estoy trabajando con un solo actor, estamos 3. Se sumaron 2 personas más del equipo que fueron necesarias por el momento de trabajar con la cámara y también en la estética que queríamos proponer. Entonces estamos trabajando con 2 personas más. Y a nosotras nos surge como intuición y pulsión generar este video danza que
invita a participar a 21 artistas, bailarinas, hacedoras de las danzas de diferentes lugares. Esta invitación surge también como un modo de jugar con distintas plataformas y trabajar una experiencia un poco más inmersiva también en la web, y ahora en las redes sociales también estamos trabajando como pequeños videos, ¿cierto? Pero en el fondo el corazón del estallido de las cosas es, claro, cómo suena el estallido, y también vino de un cuestionamiento de la sobreexplotación de las imágenes también en algún momento, sobre todo a mí viniendo desde el documental, que lo lógico hubiera sido salir a documentar desde la imagen. Como mujer, todo este preámbulo para decirte que mañana va a ser mejor y que cada uno de nosotros en nuestra vida personal está en un punto de inflexión respecto de esos grandes temas que preocupan a la humanidad. Yo creo que la situación de las mujeres en el espacio laboral no puede sino ser mejor que ayer, obvio, ¿no? La buena cosa es que, por lo menos en el caso nuestro en Chile, es que la conciencia feminista está tomándose la agenda. Ya está empezando a ser de mal gusto tener intervenciones poco felices respecto del lugar de las mujeres. No solo que está empezando a ser de mal gusto, sino que está empezando a ser un acto punible. A las personas les puede costar un juicio, les puede salir caro, les puede ir en contra de sus intereses si son sorprendidas en actos poco amables con las mujeres. Va a llegar un tiempo, seguro, que esto ya no va a estar siempre siendo puesto ¿cómo se llama? En el estrado de los acusados, ¿no? A ver cómo está la cosa con las mujeres, veamos cuántas cosas pasaron, 1, 2, 3, 5 cosas, de las cuales cuántas cosas eran antifeministas. Va a llegar un día en que eso ya no va a suceder. Estamos en camino y creo que va a dejar de suceder cuando todos los hombres sean feministas. Ahora hay más preguntas. Francisca Palma pregunta, compañeros, ¿cómo la virtualidad inminente puede influir en el festival? En eso estamos. O sea, quizás ahí se puede responder un poco lo que decía Cristian, que este proceso nace hace más o menos un año, en términos más concretos de conceptualizar la idea de periférica. Hay una invitación inicial que muy generosamente hace Roe y Cristian a varias personas, entre ellos yo también, para poder articular este programa. Y evidentemente han habido diferentes coyunturas que nos han limitado las posibilidades de acción, pero también ha sido un proceso de enriquecer y profundizar aún más estas reflexiones y el punto final de todas estas redes que de alguna forma estaban trabajando en distintos lugares, pero que necesitábamos quizás un espacio para poder profundizar en esa misma conexión. Yo creo que esto es algo inédito y en 5, en 10, en 20 años más se van a estar haciendo tesis y muchas investigaciones sobre esto que está sucediendo. Lo cual, por supuesto, no es una especie de pretexto, digamos, para decir, bueno, estamos en medio de lo que está sucediendo, por lo tanto podemos proceder. La historia nos disculpará por no haber entendido. Yo creo que tenemos la responsabilidad de hacer un trabajo de reflexión sobre lo que está pasando. Y en ese sentido, claro, a mí también la noción de estallido, el término, ¿no? El término estallido no creo que nos da cuenta exactamente de lo que sucede, pero si lo quisiéramos conservar, yo diría que más que un estallido social, yo creo que si cabe hablar de un estallido, no es un estallido social, sino que es un estallido de lo social. Es lo social lo que estalla. Es el antes y el después. Es el ritmo de vida, los pasos que dan los pies,
que maceran lo que está dentro de la olla y que de alguna forma se traspasa. Me gustaría que para ir a hablar de archivo hablemos antes de memoria, ¿sí? Y de política y de arte en todo caso, digamos, como tirar ahí algunas chispitas en relación a eso, porque a veces se habla de memoria y hay una intención directa de hablar en eso, hay una intención política, ¿no?, para conectar, que hablar de memoria es hablar del pasado, que el pasado no interesa en ese sentido, ¿no? Mientras que hablar de memoria, para nosotros, es hablar de un presente contextualizado. Es más, es hablar de proyectos a futuro que están reclamando desde el presente un modo de ver, fundamentarse, orientarse, construir una línea de trabajo responsable y serio de hacia dónde uno va, ¿sí? Es decir, hablar de memoria es hablar de un presente contextualizado, es hablar de una visibilización de disputas, de procesos, de posicionamientos, ¿sí? De modos de cómo uno construye proyectos futuros siempre fundamentado, digamos, ¿no? Es decir, necesita sustento, orientación, necesita fundamentación y no está tomado de los pelos.